Imagina que nacemos dentro de un juego que ya está corriendo desde antes de que llegáramos. Las reglas ya están ahí. Estudiar, trabajar, consumir, obedecer, competir, nos dicen qué es el éxito, qué es ser feliz, cómo debemos vestirnos, qué debemos desear. Y como jugadores nuevos, tomamos el control sin darnos cuenta de que muchas veces jugamos con un guión que no escribimos nosotros. A eso algunos lo llaman la Matrix, no como una computadora literal, sino como un conjunto de sistemas, creencias, estructuras y hábitos que moldean cómo vivimos. Está en la educación que premia obedecer más que cuestionar. Está en los medios que nos repiten qué es valioso. Está en el miedo al fracaso, que nos impide tomar riesgos. Y también está en nosotros, cuando nos repetimos que así son las cosas, sin preguntarnos si queremos que sigan siendo así. Pero no se trata de despertar en otro mundo como en la película. Se trata de abrir los ojos en este y darte cuenta de que puedes tomar el control de tu personaje, de que no estás aquí solo para sobrevivir o cumplir con lo que esperan de ti. Estás aquí para vivir con intención, para crear, para sentir, para cambiar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero observando, cuestionando lo que das por hecho. ¿Realmente necesitas ese trabajo, ese estilo de vida, esa idea de éxito? Luego escuchándote. ¿Qué te mueve? ¿Qué te interesa? ¿Qué tipo de vida se siente como tuya? No solo como una copia de lo que viste. Después, tomando acción. No necesitas cambiarlo todo de golpe. Pero sí puedes comenzar a actuar como protagonista. Estudia algo por curiosidad, no por obligación. Cambia un hábito que te hace mal. Habla con personas que piensan distinto. Crea aunque no sea perfecto. Ayuda a alguien aunque no te lo pidan. Y sigue, porque cada una de esas decisiones va reescribiendo el código con el que jugabas antes. Y sí, habrá miedo. Miedo a salir de lo cómodo, miedo al que dirán, miedo a fallar. Pero el miedo es parte del viaje. No significa que vayas por mal camino. Significa que te estás moviendo, que ya no eres un espectador, que estás participando. Ser el protagonista no es tener todas las respuestas. Es hacer las preguntas correctas y caminar hacia ellas con coraje. Y ese camino no es solo tuyo. Lo que haces también afecta a otros. Tu ejemplo libera a otros. Tus decisiones construyen comunidad. Porque salir de la Matrix no es huir del mundo. Es aprender a vivir en él con conciencia, con libertad y con propósito. Y en eso sí que eres el jugador principal. La Matrix en el mundo real no es un lugar físico ni una simulación digital como en la película. Es una red invisible de ideas, estructuras y sistemas que moldean cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Muchas veces sin que nos demos cuenta. Es como un software que corre en segundo plano en nuestras cabezas, instalado desde que nacemos. Uno de los mecanismos más potentes de control es el lenguaje. Desde pequeños aprendemos a nombrar el mundo de una sola forma, con un solo significado por palabra, y eso limita también lo que podemos imaginar. Lo que no se puede decir parece que no existe. Por ejemplo, si no tienes palabras para cuestionar la autoridad o para hablar de libertad interior, ni siquiera puedes pensar en eso como una opción. Otro mecanismo es la educación tradicional, que muchas veces no está diseñada para cultivar pensamiento crítico, sino para formar personas obedientes, que repitan lo aprendido, que sigan instrucciones, que cumplan horarios. Nos enseñan fórmulas, pero no a preguntarnos si esas fórmulas tienen sentido para nuestra vida. La tecnología, aunque puede ser una vía de liberación, también puede ser un freno. El acceso al conocimiento profundo está disponible, pero encerrado tras muros. Lenguajes técnicos, matemáticas avanzadas, plataformas que privilegian el entretenimiento sobre el entendimiento. Incluso los algoritmos refuerzan lo que ya pensamos, nos encierran en burbujas y filtran el mundo. No vemos lo que no estamos programados para ver. Luego están las fronteras, no solo geográficas, sino mentales y culturales. El miedo al otro, la idea de que los de allá piensan diferente, son peligrosos o no tienen nada que ver con nosotros. Eso mantiene dividido al colectivo humano y lo debilita. Y están los medios, que son como la voz de la Matrix. Repiten narrativas que refuerzan el consumo, el miedo, el individualismo. Nos dicen quién es valioso y quién no. ¿Qué se considera éxito? ¿A quién hay que temer? ¿Qué se debe callar? Pero lo hacen con entretenimiento, con noticias rápidas, con imágenes cuidadosamente elegidas para formar emociones automáticas. Los gobiernos, por su parte, muchas veces usan esas mismas narrativas para mantener el orden, el control y evitar cambios que alteren el sistema.
no siempre por maldad, sino porque ellos también están dentro de la Matrix, muchas veces sin saberlo. Y lo más fuerte de todo, nosotros mismos. Nuestra mente se adapta a ese sistema, interiorizamos esas reglas y las aplicamos sobre nosotros. No puedo, eso no es para mí, así ha sido siempre. Es el autocontrol aprendido la cárcel invisible más poderosa. Salir de la Matrix no significa pelear contra todo esto con violencia, significa verlo, darse cuenta, cuestionar, hablar con otros, crear alternativas, tomar decisiones conscientes. Porque si puedes ver el sistema, ya no estás completamente dentro de él. Y desde ahí, puedes empezar a reescribir el código. La programación neurolingüística, o PNND, es una forma de entender cómo funciona nuestra mente a través del lenguaje que usamos, las imágenes mentales que creamos y las emociones que sentimos. Básicamente, parte de la idea de que nuestro cerebro funciona como una computadora. Recibe información, la procesa y genera respuestas. Pero muchas de esas respuestas están programadas desde hace mucho tiempo, sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, si de niño escuchaste muchas veces "no puedes" o "eso no es para ti", tu cerebro pudo haber guardado eso como una verdad. Entonces, cuando eres adulto y quieres hacer algo nuevo, ese viejo programa se activa y te sabotea. La PNL lo que busca es ayudarte a editar ese código mental, para reemplazar creencias limitantes por creencias que te empoderen. Las palabras que usamos no son neutras, moldean nuestra experiencia. Si te dices "esto me da miedo", tu cuerpo reacciona con ansiedad. Si empiezas a decirte "esto es un reto y puedo aprender", ya estás reprogramando tu percepción. Y lo interesante es que el cerebro no distingue mucho entre lo que imaginas y lo que vives. Por eso, repetir afirmaciones, visualizarte logrando algo y usar ciertos mantras con intención puede tener un efecto real en cómo actúas y cómo te sientes. Ahí es donde la PNL se conecta con la meditación y los mantras. La meditación te ayuda a hacer espacio entre tus pensamientos automáticos y tú. En ese espacio puedes observar los programas que corren sin tu permiso. Y los mantras repetidos con conciencia funcionan como comandos nuevos que puedes instalar poco a poco. Lo importante es que no se trata solo de repetir por repetir, sino de conectar la palabra con una imagen, una emoción y una intención clara. Con práctica, el cerebro crea nuevas rutas neuronales. Es lo que se llama neuroplasticidad. O sea, literalmente cambias la forma en la que tu mente reacciona, se enfoca y decide. Y eso es súper poderoso, porque aunque no puedas controlar todo lo que pasa afuera, sí puedes aprender a dirigir tu mundo interno. El agente Smith en The Matrix representa algo más que un programa hostil. Representa la resistencia del sistema a cualquier intento de cambio. En la vida real, esa figura puede verse reflejada en personas que muchas veces sin saberlo actúan como defensores del status quo. No porque sean malas, sino porque están tan identificadas con la narrativa dominante, la del miedo, la escasez, la obediencia ciega, la normalización del sufrimiento, que cualquier pensamiento diferente les parece una amenaza. Y sí, esas personas muchas veces nos cuestionan, nos ridiculizan o intentan bajarnos al nivel en el que ellos se sienten seguros. Es como si el sistema, al sentirse amenazado por alguien que empieza a ver más allá, activara un mecanismo de defensa. A través de ellos te quiere decir: no te salgas, quédate aquí, no cuestiones. Y lo que dices sobre la paradoja también es muy cierto. Si tratas de despertar a todos, puedes acabar creando una nueva narrativa rígida, un nuevo dogma. Puedes convertirte, sin darte cuenta, en otro tipo de agente Smith, solo que del lado opuesto. Porque despertar no es imponer, es simplemente ver con más claridad y vivir de forma más consciente. Cada quien tiene su propio ritmo y su propio momento. La Matrix se reconstruye porque la mente humana necesita estructuras. Necesitamos sentido, necesitamos certezas, aunque sean falsas. Y si destruyes todas, eventualmente construirás otras. La clave es que esas nuevas estructuras no te encierren, sino que te den libertad y flexibilidad. Por eso el trabajo nunca termina. Salir de la Matrix no es un evento único, es un proceso constante. Entonces, más que tratar de despertar a todos, lo más poderoso que puedes hacer es vivir desde tu propia conciencia, con coherencia, con propósito. Eso ya es una disrupción. Y cuando alguien esté listo para ver más allá, se acercará. Salir de la Matrix no significa rechazar el mundo, ni a la sociedad, ni a las personas que aún viven desde sus estructuras. De hecho,
parte del crecimiento verdadero es mantener un pie dentro y un pie fuera. Es decir, estar lo suficientemente despierto como para ver el sistema, pero lo suficientemente compasivo como para moverte dentro de él sin despreciarlo. El aislamiento ocurre cuando crees que nadie te entiende, que todos están dormidos y que no vale la pena conectar. Pero esa actitud también es parte del ego, disfrazado de superioridad espiritual. Es otra trampa más, solo que con apariencia de despertar, y como mencionaste antes, la sociedad aporta. Nos da lenguaje, referencias, redes de apoyo, desafíos, contrastes. Sin todo eso, tampoco podrías ver lo que ahora ves. La clave está en no identificarse con la Matrix, pero tampoco vivir en guerra con ella. Es como jugar un juego sabiendo que es un juego. No pierdes tu esencia si interactúas con los demás. Al contrario, muchas veces es justo en la relación con ellos donde más puedes crecer. Porque ahí se prueban tus ideas, tus emociones, tu paciencia. Y cuando logras mantener ese equilibrio, puedes ser como Neo al final de la primera película. Ya no necesitas escapar. Imagina que estás caminando por una ciudad enorme con rascacielos, anuncios brillantes y gente que siempre va con prisa. Esa ciudad es la Matrix. Un lugar lleno de rutinas, de voces que te dicen qué hacer, qué comprar, cómo vivir. Si te dejas llevar, caminas sin pensar, como todos los demás. Pero si aprendes a observar, algo cambia. Primero necesitas una brújula interna, no una que te diga dónde está el norte, sino una que te recuerde quién eres cuando todo alrededor quiere que olvides. Esa brújula son tus valores, tus silencios, tus intuiciones. Cada vez que te detienes a respirar, a preguntarte, ¿esto lo quiero yo o lo quiere el sistema? Estás afinando esa brújula. Otra herramienta es el espacio. No el espacio físico, sino el espacio entre estímulo y reacción. Por ejemplo, alguien te habla con enojo y tú podrías responder desde el impulso, desde el mismo ruido de la ciudad. Pero si haces un silencio dentro de ti, si te das medio segundo para sentir antes de actuar, ese espacio te da libertad. Ahí decides tú, no el piloto automático. La tercera herramienta es el vínculo con otros que también caminan despiertos. No muchos, solo unos pocos que te recuerden que no estás solo. Personas con las que puedas hablar sin máscaras, sin tener que pretender. Esas relaciones son como faros en medio del ruido. Y por último, una herramienta silenciosa pero poderosa, el juego. Si te tomas la Matrix demasiado en serio, te atrapa. Si la ves como un juego, como un escenario para aprender, te liberas. Puedes jugar sin volverte el personaje. Puedes actuar en la obra sin perderte en el guión. Entonces, no se trata de huir del mundo, sino de estar en él con otra conciencia, de moverte entre los demás, sabiendo que hay más de lo que se ve. Y esa conciencia, ese silencio, esa presencia, ese juego, es lo que realmente te mantiene libre. Sí es difícil, porque cuando estás tan dentro del ruido, no sabes que hay silencio. Estás corriendo todo el tiempo, tratando de cumplir, de sostener, de no fallar. Y ahí es donde empieza el olvido. Olvidas que tienes una dirección. Olvidas que puedes elegir. Olvidas que esto también es un camino interno, no solo una respuesta al mundo externo. Entonces el primer paso, aunque suene simple, es detenerte. Un momento real de pausa. Puede ser cuando vas en el transporte público y decides no mirar el celular. O cuando estás en la ducha y te permites solo sentir el agua, sin pensar en pendientes. En esos pequeños espacios empieza a volver la conciencia. Es como si por un instante salieras de tu cuerpo y te vieras desde fuera. Ahí puedes preguntarte, ¿estoy actuando por elección o por costumbre? ¿Esto me acerca a quien quiero ser? Después viene el segundo paso, hacer pequeñas elecciones conscientes. No necesitas transformar toda tu vida de golpe. Solo una cosa, por ejemplo, si siempre respondes con ansiedad al trabajo, prueba un día responder con calma, aunque sea en un solo correo. Si siempre comes lo primero que encuentras, prueba un día elegir lo que tu cuerpo realmente necesita. Son cosas mínimas, pero te devuelven el timón. Y aquí va lo más importante. Necesitas saber que esto no se logra en soledad. Incluso Buda tuvo guías y compañeros antes del silencio. Rodéate de quienes te inspiran a despertar. Escucha cosas que te eleven. Apaga un poco la programación que te dice que no puedes, que no eres suficiente, que debes correr más rápido. Esas voces son parte del sistema. También puedes usar el lenguaje como herramienta. Lo que te dices cambia cómo actúas. Si repites esto es demasiado, tu mente se encoge. Pero si repites estoy aprendiendo a tomar el control, tu mente se expande. Y eso no es solo poesía, es neurociencia. Y sí, va a doler,
Porque salir de la Matrix duele, romper hábitos duele, perder personas que no entienden tu proceso duele, pero más duele vivir dormido y despertar un día sin haberte habitado nunca. El camino del Buda, visto desde aquí, no es solo iluminación mística, es presencia, es volver a ti una y otra vez, aunque te pierdas. Es actuar como protagonista de tu historia, incluso cuando temes fallar. Si quieres, podemos construir juntos una especie de guía práctica del despertar, con herramientas reales, cotidianas. Vamos a construirlo juntos, paso a paso. Empecemos por el núcleo de esta guía. Reconocer que muchas veces estamos viviendo en piloto automático, reaccionando sin pensar, repitiendo rutinas sin cuestionarlas, creyendo que no hay otra forma. Y justo ahí es donde empieza el primer paso del despertar. Darnos cuenta. La herramienta base aquí es la observación. No necesitas meditar por horas ni viajar lejos. Solo detenerte unos minutos en tu día y preguntarte, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Es por costumbre, por miedo, por deseo real? Es como ponerle pausa al juego y mirar el mapa. El siguiente paso, una vez que empiezas a observarte con honestidad, es reconocer los patrones. Es decir, ver con claridad qué cosas haces en automático que no te están llevando a donde realmente quieres. Por ejemplo, si cada vez que te sientes ansioso abres redes sociales, comes algo que no quieres o pospones una tarea importante, ahí hay un patrón. Y ese patrón muchas veces es una respuesta programada, no una elección consciente. Aquí la herramienta es el registro. Puede ser mental, en una libreta o en una app. Anotas, hoy me sentí frustrado y reaccioné así. Hoy tuve miedo y evité esto. No se trata de juzgarte, sino de mirar con curiosidad y atención, como si fueras un detective observando tu propia mente. Y entonces pregúntate, ¿qué necesidad real hay detrás de esa reacción? ¿Qué podría ser distinto la próxima vez? Una vez que reconoces tus patrones y reacciones automáticas, el siguiente paso es interrumpir ese automatismo con una acción pequeña pero consciente. Esto no significa cambiar tu vida entera de un día para otro, sino encontrar momentos puntuales en los que puedas elegir distinto. Esa pequeña elección es como una grieta en la Matrix. Te da una puerta de salida. Por ejemplo, si detectas que cada vez que te sientes inseguro, evitas hablar en grupo, el cambio no es forzarte a dar una charla, sino tal vez levantar la mano para hacer una pregunta. O si sabes que tiendes a procrastinar cuando te abruma una tarea, la interrupción puede ser simplemente abrir el archivo y escribir una frase. Nada más, pero lo haces con intención. Aquí entran herramientas como la respiración consciente, la pausa antes de responder, o incluso cambiar tu entorno físico para que te sea más fácil elegir diferente. Esa decisión pequeña y deliberada es donde recuperas poder. Y cada vez que lo haces, fortaleces la parte de ti que está despierta y puede elegir. El siguiente paso es consolidar esas pequeñas acciones en hábitos conscientes. Porque hacer algo una vez cambia poco, pero repetirlo con intención transforma cómo funcionas. Aquí es clave la constancia y la paciencia. No se trata de ser perfecto, sino de crear un ciclo donde la conciencia te lleve a la acción y esa acción refuerce tu conciencia. Por ejemplo, puedes establecer un momento diario para practicar esa pausa antes de reaccionar o para reflexionar sobre qué patrones notaste durante el día. También es importante rodearte de influencias que apoyen este proceso. Personas que te inspiren, libros o contenidos que te despierten, y espacios que fomenten tu crecimiento. Esto fortalece tu campo energético y te ayuda a no caer en la desconexión o en la Matrix. Con el tiempo, ese hábito consciente empieza a moldear no solo tu mente, sino tu forma de vivir, haciendo que cada día tomes más control y menos te sientas arrastrado por fuerzas externas. Después de consolidar esos hábitos conscientes, el siguiente paso es expandir tu autoconciencia hacia el entorno y tus relaciones. Esto significa observar cómo las dinámicas externas, como las influencias sociales, culturales y emocionales, te afectan y aprender a elegir qué permites que entre en tu vida y qué no. No se trata de aislarte, sino de poner límites claros y conscientes para proteger tu energía y seguir siendo protagonista. Por ejemplo, notar cuándo una conversación te baja el ánimo y decidir pausarla, o elegir actividades que realmente te nutran. Esta expansión te ayuda a no solo controlar tu mundo interior, sino también a navegar mejor la Matrix externa sin perder tu poder ni tu conexión contigo mismo. Después de expandir la autoconciencia hacia el entorno, el siguiente paso es cultivar
cultivar la intención y el enfoque claros. Esto implica definir qué quieres realmente en tu vida, cuáles son tus valores y objetivos y mantenerlos presentes para no perderte en distracciones o expectativas ajenas. Luego viene la práctica constante de la resiliencia emocional. Aceptar que el cambio, los retos y las dificultades forman parte del camino y aprender a manejar el estrés y la frustración sin perder el rumbo. Después se trabaja en fortalecer la conexión con otros, construyendo una comunidad auténtica que te apoye y te inspire, pero sin perder tu individualidad y ceder tu poder personal. Finalmente, llega el paso de la acción consciente y alineada, donde cada decisión y movimiento está guiado por tu autoconocimiento, intenciones y valores, generando un efecto positivo en ti y en tu entorno. Este camino no termina nunca, porque crecer es un proceso constante, pero cada paso te hace más libre y dueño de tu vida. Claro, la iluminación, según Buda, no es un destino final, sino un camino continuo de conciencia y presencia. Él entendió que el ego, esa voz interna que nos separa y nos hace sentir pequeños o superiores, es una trampa que nos mantiene atrapados en sufrimiento y desconexión. La iluminación implica reconocer ese ego sin identificarnos con él, viendo la realidad con claridad y compasión. Parte vital de ese camino es compartir lo que aprendemos, porque la sabiduría se multiplica cuando se transmite. Al hacerlo, no solo ayudamos a otros, sino que también reforzamos nuestro propio entendimiento y compromiso. No se trata de ser perfectos o alcanzar un estado fijo, sino de caminar con humildad, apertura y amor, sabiendo que el viaje siempre tendrá desafíos, pero también grandes oportunidades para crecer. En esencia, la iluminación es ese proceso donde dejamos de ser prisioneros de nuestra mente reactiva y nos convertimos en creadores conscientes de nuestra vida, conectados con nosotros mismos y con quienes nos rodean.